que lo preparé también con otro profesor, colega de la Universidad de Buenos Aires, que es nuestra experiencia como docentes universitarios en la unidad carcelaria de Devoto. Se llama una experiencia carcelaria hacia la integración social por el lenguaje. Bueno, entonces la primera diapositiva es para explicar que por la ley 1420, como todos ya sabemos, preveía no solo la educación, diríamos, general, sino que también establece, además de las escuelas comunes mencionadas, se establecerán las siguientes escuelas especiales de enseñanza primaria: escuelas para adultos, en los cuarteles, guarniciones, buques de guerra, cárceles, fábricas y otros establecimientos donde puede encontrarse ordinariamente reunido un número, cuando menos, de 40 adultos ineducados. Bueno, acaba de llegar el profesor Trompeta, que es el coautor de este trabajo, y viene justamente de Devoto. Bueno, entonces, eso era lo que ya estaba previsto en la ley 1420 de educación, pero lo que es mucho más reciente, y esto, o sea, la educación en las cárceles, la educación primaria, secundaria, es de larga data y está ya integrada dentro del sistema educativo del país. Sin embargo, este programa, UBA 22, es un programa que se presenta como pionero en la materia, que fue creado mucho más recientemente, o sea, en 1985. Y además entonces se comenzó con cursos de extensión, donde los profesores universitarios iban a dar algunos talleres a las cárceles, y finalmente se comenzó primero, por supuesto, con la carrera de Derecho, que era muy atractiva para los presos porque les daba armas como para ir interpretando su situación, pero luego se extendió y también se comenzaron a dictar ciencias económicas. También se dictaba economía, sociología y psicología. Y la última que se incorporó en 2008 es la carrera de letras, a la cual nosotros pertenecemos. Y primero se intentó hacer algunos talleres de extensión, sobre todo talleres literarios, y finalmente se instaló la carrera, primero en Devoto y mucho más recientemente en la cárcel de Ezeiza. Bueno, nosotros somos, pertenecemos a la cátedra de gramática, y el coordinador de la carrera de letras en las cárceles nos invitó en 2009 a participar del programa, es decir, era verdaderamente un desafío, porque ustedes saben que ya la gramática para la gente que está en libertad suele ser algo un poco carcelario, problemático. Imagínense ir a llevarla a las cárceles, era como pensar, bueno, le estamos añadiendo castigo realmente. Era una condena adicional. Bueno, no solo lo hicimos, aceptamos el desafío, sino que los presos se entusiasmaron y a raíz de eso se continuó, el profesor Trompeta. Es decir, en la primera experiencia fuimos varios de los profesores de la cátedra, establecimos un dictado de tipo más rotativo, pero finalmente lo tomó el profesor Trompeta a su cargo. Yo lo suelo acompañar para las mesas de exámenes, lo que se hizo fue algunos talleres y en realidad dictados de gramática como materia hubo dos. Uno en 2009 y el segundo fue el de 2012. Bueno, para interpretar un poco la experiencia que vamos haciendo, nosotros tomamos o partimos de un trabajo de especialista en educación, Narodowski, que habla de la asimetría que implica toda educación. Es decir, por un lado, entre el docente y el alumno hay una natural asimetría, si ustedes quieren, entre el que sabe y el que aprende, el que imparte el conocimiento y el que lo recibe, el que forma y el que es formado. Bueno,
A partir de esa simetría, en un trabajo de 2012 de Trombetta, él plantea justamente que se produce en este ámbito carcelario una doble asimetría, es decir, a esa asimetría natural entre docente y alumno se plantea una segunda asimetría que tiene que ver con la exclusión social, es decir, con el adentro y el afuera, o como suelen decir los presos, que después vamos a analizar parte de su vocabulario, la tumba y la calle, ¿no es cierto? Es decir, hay una situación de asimetría, en tanto ellos están confinados allí, no pueden salir, y el docente es el que va, imparte su clase, pero puede volver a su actividad social normal. Citando el trabajo de Trombetta, dice: la simetría vincular, la simetría fundada en conocimiento, la simetría que históricamente dio sentido a la constitución de los modernos sistemas de enseñanza y en la que descansa la lógica del proceso educativo, se vuelve a configurar como consecuencia de este mismo proceso. En contraste, la segunda simetría, por su naturaleza social, no supone ninguna modificación a partir de la actividad docente. Su carácter estático, dinámico, dependerá en el mejor de los casos del cumplimiento de la condena. Bueno, para trabajar un poco entonces en esta perspectiva y a ver a lo que nos enfrentábamos, tomamos un poco algunos planteos de Basil Bernstein que nos parecía que los asistentes al CUD, el CUD es el Centro Universitario de Voto, que tiene sus normas propias, es decir, una vez que uno entra a ese centro universitario, estamos bajo la reglamentación de la UBA y no hay guardias y tienen todo un pabellón particular con su biblioteca, con su sala de actos, es decir, es territorio de la UBA. Entonces, para ver un poco cómo analizar esto, tomamos estos conceptos de Bernstein, que posiblemente ustedes hayan oído hablar o lo hayan visto en algún texto, la idea de el código amplio y el código restringido. Bernstein lo aplicó a los niños ingleses en los años 60 y planteaba que los niños de hogares más carenciados o con menos recursos económicos en realidad se manejaban a nivel lingüístico con lo que se llama un código restringido. Esto, por lo tanto, implicaba una diferencia de base, de ingreso, diríamos, al sistema escolar, y por lo tanto se podía suponer que estas personas estaban en peores condiciones para seguir estudios, diríamos, para tener una continuidad exitosa a lo largo de los ciclos de enseñanza. Por lo tanto, se les suele aplicar a estas poblaciones carcelarias, y contra esto era un poco contra lo que queríamos ir en contra, la idea de que van a fracasar, de que no van a poder avanzar en sus estudios universitarios. Bueno, ¿qué pasa? Hicimos ya algunos trabajos al respecto y nosotros también queríamos caracterizar al grupo. Obviamente, un grupo de estudiantes internos de la cárcel de Devoto es un grupo normalmente muy espeso, son grupos reducidos, porque ya no estamos en el nivel primario o secundario, sino que estamos en los que llegan, los que tienen una base para estar en el nivel superior, y son grupos sumamente heterogéneos, porque provienen de situaciones sociales, familiares, sumamente dispares. Incluso encontrábamos, sobre todo en el primer curso, algunas personas que ya habían hecho, a veces afuera, o sea, antes de tener el problema por el que habían ido a la cárcel, alguna otra carrera universitaria, o algunos allí dentro habían comprendido que era una posibilidad de superarse y estaban haciendo a lo mejor simultáneamente más de una carrera. Mientras que otros, que son mayoritariamente los que hemos tenido ahora en el último curso de 2012, por el contrario provienen de las villas y algunos, como nos han dicho, hemos pasado por varias de las cárceles de Ciudad de Buenos Aires y nunca pensábamos que íbamos a llegar a considerar estas cosas. Bueno, ¿cómo llegábamos con gramática? Volvemos a nuestro problema central. Al principio, como decimos ahí, la idea de gramática es también la que tienen nuestros alumnos en filosofía y letras, tampoco es tan distante, y es la que tiene la gente. Es decir, por lo general,
cuando incluso a mí me sucede cuando uno le dice a alguien, soy profesora de gramática, si es que uno se anima a decirlo, en general la gente dice, uy, pero yo hablo mal. Es decir, la gente se ataja porque piensa que la gramática de lo único que se ocupa es de decir lo que está bien y sancionar lo que está mal. Bueno, entonces, el primer acercamiento que tenían los estudiantes en el CUT también, que tratábamos de incentivar la participación, era fundamentalmente consultarnos acerca de cuestiones de la norma ortográfica, el buen uso de la lengua, o algunas cosas que ellos decían, bueno, pero acá lo decimos así, pero en España se dice de otra manera. Es decir, ese era su acercamiento, si ustedes quieren, de alguna manera natural. Nosotros queríamos orientar, que es lo que hacemos también en gramática, hacia que la cosa va para nosotros hacia otro lado. Nosotros planteamos gramática como una reflexión acerca del lenguaje, que es la actividad básica de todo ser humano, y en esa manera tratamos de ir imprimiéndole otra dinámica, es decir, desarmar el lenguaje, ver cómo asociamos los sonidos con los significados y cómo a través de las estructuras que nos provee la lengua podemos usar el lenguaje también estratégicamente, ¿no es cierto? Para mostrar alguna cosa, para ocultar otra, para resaltar, es decir, todos los matices de significación que nos permite el lenguaje. La idea era ir acercándoles herramientas para que ellos pudieran tener un mejor manejo de la lengua. Bueno, el último curso, el de 2012, que quedó sobre todo a cargo del profesor Trombetta, tratamos de mantener esta nueva dinámica y además se nos ocurrió una manera de que todos los conocimientos que estábamos impartiéndoles acerca de, bueno, de la estructura de las palabras, del ordenamiento sintáctico, de los sonidos de la lengua, es decir, ¿qué hacemos con esto? Bueno, la idea fue armar un glosario de términos, es decir, y además revalorizar la lengua con la que ellos se expresan, porque justamente si hay algo que nosotros no hacemos en la universidad es una gramática normativa. Es decir, como lingüistas nos interesa el lenguaje. Aquí que fue alumno mío sabe que la perspectiva es descriptiva y que para nosotros resultan las diferentes formas de la lengua sumamente interesantes y ponemos las herramientas de la lingüística al servicio de ese análisis. Y bueno, esta idea calzó bien en los internos porque ellos también tenían esta idea de armar un glosario con los... Ustedes saben que hay una mezcla entre pensar el lenguaje carcelario o tumbero, como se lo llama popularmente, con el lunfardo. Es decir, es un tipo de lunfardo. En realidad el lunfardo es más amplio y engloba también al lenguaje de las cárceles. Entonces, la idea era ofrecerles hacer algo así como un breve diccionario, tal vez debemos decir un glosario, que es lo que estamos trabajando, pero no que ellos nos den las palabras y nosotros nos vamos a casa y como analistas las analizamos, sino que la idea era, bueno, si nosotros le estamos dando herramientas para analizar el lenguaje, también ellos van a tener que comenzar a trabajar con estas herramientas para el análisis. Y nosotros, por supuesto, bueno, desde nuestra experiencia, iremos orientando. Y un poco la guía que elaboramos para armar este glosario, como una especie de diccionario, pero un poco más amplio. Es decir, ¿por qué? Porque no solo teníamos la palabra, las palabras propias de ese ambiente, sino también con su transcripción fonológica, aceptando la variante propia de nuestra zona, del Río de la Plata, sino también la glosa del significado, es decir, lo que cualquier diccionario hace, la definición de la palabra, es decir, cómo armaban la definición ellos. Luego ejemplos de uso. Ahora vamos a ir mostrándoles algunas entradas de esto. Ejemplos de uso, es decir, ¿cómo usan esta palabra? ¿Para qué? ¿En qué contexto? ¿Cuál es el origen? Ustedes saben que, por ejemplo,
algunos diccionarios se especializan, los llamados diccionarios etimológicos, hay uno hasta del lunfardo, que es excelente, que es, bueno, ver cómo se derivó esta palabra, cómo se fue formando. Y en la base nosotros encontramos también, ahora vamos a ver en los ejemplos, mucho de lo que Gloria planteaba en su trabajo, que es estas derivaciones metafóricas, que como procesos cognitivos que hacemos para generar nuevas palabras. Bueno, más técnicamente hacíamos la descripción interna de la palabra, es decir, si la palabra era compuesta, si tenía prefijos, sufijos, cuáles eran los que aparecían y en qué ámbito se usa. Si era propia del penal, si ya se había extendido a la comunidad en general, si provenía a lo mejor de las villas, como en algunos de los casos. Bueno, para dar el puntapié inicial nosotros les dimos 3 palabras, o sea que se trabajaron en clase. ¿Querés comentarlo vos, Augusto, que sos quien trabajó con ellos esto? Sí, está bien, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos una de las palabras. En realidad trabajamos con 2 luquear, porque esta es la primera que aparece es la que no se usa en el penal, pero que la que nosotros usamos todos, que proviene del inglés look, que es luquearse, arreglarse, ¿no es cierto? Que la vamos a cotejar con otra que tienen en el penal y que tiene un origen no del inglés, sino del lunfardo. Esta luquear, fíjense, es un verbo, ahí tienen lo que aparece entre las barras inclinadas es la pronunciación de la palabra y como todos sabemos es arreglarse, producirse y la usan también dentro del penal. Luqueando un toque, de grande quiero ser nada, esto está tomado de un fotolog como ejemplo. El origen por supuesto es la palabra inglesa y está formada por la raíz look y un sufijo verbalizador, ear, y es la palabra que usamos fuera del penal, todos la usamos. Pero en el penal tienen esta otra forma, un homónimo, y en alguna de las 2 versiones puede ser un homógrafo, o sea que se escribe igual, porque puede escribirse con Q o con K, que es luquear, que si vamos al origen, proviene de luca, nada que ver con el look inglés, de una luca, que era el billete de la moneda nacional, vigente en Argentina, pero ya sacado de circulación, y el significado con el que la usan es pasarla bien o tener sexo con una mujer. ¿Te la luqueaste a esa? O, claro, se usa también, ya se ha pasado fuera del penal, creo que lo pusimos ahí. Se usa en el penal, se usa también en Fuerte Apache, ahí aparece, y ahí aparece en una canción del grupo Los Fumancheros de cumbia, los pibes quieren luquear, pero con este otro sentido. Entonces les dimos 2 verbos así orientativos, y se trabajó en clase también un sustantivo, fuelle. Y como todos saben, fuelle, con la pronunciación yeísta del Río de la Plata, como todos sabemos, tiene que ver también con el lunfardo, pero en el penal aparece con 2 significados. Uno es pulmón, por la idea del fuelle como lo que saca el aire, y fíjense el ejemplo, me pegaron en el fuelle, probablemente una patada en el pulmón. Y esto viene del bandoneón, por supuesto el instrumento del tango, por metáfora, lo que hablaba Gloria, de la misma manera que el pulmón exhala el aire, también el instrumento musical saca aire y produce música. Pero hay un segundo uso que es no metafórico, sino metonímico. Saben que metáfora y metonimia son 2 figuras que tradicionalmente fueron estudiadas por la retórica, pero hoy día, como dijo muy bien Gloria, están siendo estudiadas. Bueno, un poco el que revalorizó estos planteos fue Leikov, el autor que mencionó Gloria, pero también ya estaba en otro estudio
estudioso del lenguaje dentro del estructuralismo como Jacobson, ambos planteaban que metáfora y metonimia no eran solo artificios del lenguaje poético, sino maneras de pensar, comprender la realidad. Es decir, para dar el ejemplo típico, cuando decimos que la computadora tiene un virus, en realidad no estamos diciendo que hay un organismo vivo dentro de la computadora, sino un programa que produce daño dentro de la computadora. Es decir, usamos una metáfora para explicar un dominio menos conocido, normalmente en términos de otra cosa que ya conocemos. Estos procedimientos, vamos a ver, trajimos poquitos ejemplos a manera de mostrario. Además, nuestro glosario con los internos está todavía en formación, ¿no? Entonces, bueno, uno es el procedimiento metafórico como comparación, y el otro es la metonimia, que tiene esta idea de, ¿se acuerdan? La parte por el todo, ¿no es cierto? Se usa fuelle para el calentador, porque el calentador también tiene una parte que saca el aire, ¿no? Entonces, fíjense, calentador de querosene por fuelle. Ya no nos dejan usar los fuelles porque saturan la red eléctrica. Fíjense cómo los ejemplos dan cuenta de la dura realidad del penal, por otra parte, ¿no? Y eso que son ejemplos, en general, sumamente cortos y sencillos. Bueno, y aquí trajimos algunas palabras donde omitimos la parte más técnica de estructura interna o de fonología y nos concentramos un poquito más en los significados. Trajimos 6 ejemplos como para cerrar. Fíjense, el adjetivo rastrero, que es el que roba dentro de la cárcel o incluso del barrio también, ¿no? Fíjense, de pasarse de uña. Pasarse de uña es sacar mucho, ¿no? Arañar mucho, robar mucho, rastrero. Entonces, es también una extensión metafórica a partir de la idea de la rastra, del rastrillo, ¿no es cierto? Lo que menciona en forma despectiva la mano como si fuera un rastrillo cuando se usa para robar. El segundo nombre también es un compuesto interesante, arrastraviejas, que se usa dentro del penal para referirse a el ladrón de poca monta. Fíjense el ejemplo. Se cree importante, pero es una arrastraviejas, es decir, son los que se llevan por delante a la gente mayor para sacarle la cartera. Entonces ahí está el compuesto. A ver, tenemos calle, que es otro nombre que nosotros mencionamos desde el principio, y tiene también un sentido, diríamos, metonímico, pero profundo, porque todos sabemos lo que es una calle, ¿no? Una vía, pero ¿qué es para ellos cuando hablan de la calle? Leo primero el ejemplo porque es tan sencillo que casi también la cera, ¿no? Dice, cuando esté en la calle voy a hacer bien las cosas. La calle es lo que se opone al adentro, al penal, es esto que dijimos al principio del adentro y del afuera, o la tumba y la calle, que es la oposición que ellos plantean, ¿no? Entonces, también hay, a partir de un valor específico, que es una parte de la ciudad, una extensión. La calle pasa a ser todo lo que no es el encierro. Veía también con respecto a lo de Gloria esta cuestión de que para ellos todo lo que sea rejas o límite es un tema central dentro de su producción. El otro término es escopetazo, y también tiene una derivación, porque en principio es la idea de un tiro de escopeta, ya lo sabemos todo, pero ¿cómo se usa? Como limpieza o como aseo. Dale, che, pegale un escopetazo al baño, porque es también una derivación metafórica. Cuando en la requisa se pega un escopetazo, todo el mundo se va a su lugar, se ordena y se dice, bueno, queda limpio el pabellón. Y de esa idea se deriva también la idea de pegar un escopetazo al baño, como se hace en la requisa para limpiar de presos los pasillos, las salas comunes, y también limpiar o asear el baño. Y las últimas dos son dos verbos. Fíjense que trajimos adjetivos, algunos nombres.
que son ruchear o ruchear, que, bueno, se interpreta a partir del nombre del dirigente sindical, Rucci, que, bueno, un dirigente histórico del peronismo y del sindicalismo y de la política, pero que ha quedado en la tradición con la acusación de ser un traicionero, de haber traicionado al peronismo. Por lo tanto, ruchear, yo me acordaba hoy, lo mismo había pasado en el afuera, a nivel del Senado, con borocotear, ¿se acuerdan? Cuando borocotó, o sea, es la idea que a partir de una persona también es metonímico, a partir de un caso se deriva a todos. Es decir, ruchear es comportarse como Rucci y ser un traidor, un delator. Entonces, fíjense, no seas Rucci o me rucheaste por me delataste, o sos re Rucci, con ese re intensificador que usamos también en Buenos Aires, ¿no? Entonces, también pasa para aplicarse a todo. Y el último es palomear, que también viene de paloma y significa alcanzar algo a la distancia, como hacen las palomas mensajeras, ¿no? Después te palomeo un paquete de cigarrillos, es decir, como una paloma, que lleva mensaje de un lado al otro, se pueden transportar objetos a la distancia. Bueno, nuestras breves conclusiones. Lo que presentamos es nuestra experiencia, una ya más redondeada, la de 2009, 2012 y continúa. Si quieren, Augusto les puede dar algunos datos también de su nueva experiencia, porque estos datos están tomados fundamentalmente de Devoto, pero él ha comenzado ahora a ir también al penal de Ezeiza, que es la cárcel de mujeres, y ahí pensamos también tener la posibilidad de ir cotejando con otro material, a lo mejor que el hecho de que sean mujeres va a variar. O sea, tenemos mucho más material que este, aquí no queríamos abundar porque no era un congreso de lexicografía, es todo a modo de muestra, ¿no? Entonces, es una experiencia en desarrollo donde a partir de nuestra tarea, que es la de la enseñanza de la gramática, pero una gramática así, como para colaborar en el desarrollo del pensamiento crítico, y tratamos de ver cómo ellos se podían meter en la estructura de la lengua a partir de analizar sus propias expresiones y verlas en principio no como algo devaluado o que debe ser escondido, sino que no sientan esa vergüenza de expresarse como lo hacen. Entonces, el aspecto que destacaríamos es que es una labor conjunta. En realidad trabajamos codo a codo con los internos y ellos no solo nos aportan el material, sino que también participan del análisis. Creemos que fue una oportunidad para interactuar, proponerles hacer algo con ese conocimiento, ¿no? Porque si no uno piensa, bueno, pero el conocimiento gramatical, bueno, mejorará mi escritura de los textos, pero ¿a qué más lo puedo aplicar, no? La idea era que lo aplicaran a su propio léxico y capacitarlos a ellos para relevarlo y describirlo. Bueno, como ya dijimos, ellos también tenían esta idea de armar un glosario, así que bueno, ahora estamos juntos en esto y esperamos terminar la elaboración de un glosario actualizado de términos tumberos y ver si lo podemos publicar realmente, ¿no? Bueno, más allá entonces de los méritos lingüísticos, se espera que el trabajo lexicográfico sirva para mejorar la autoestima, para valorizar las capacidades analíticas, porque esto de descomponer las palabras y comparar cómo están formadas y ver dónde se usan y proveer los ejemplos, todo eso desarrolla las capacidades reflexivas y de análisis, y no es esto de decir esto está bien y aquello no. Y mostrar las posibilidades de integrar trayectorias sociales y culturales muy diferenciadas. Obviamente nuestras historias de vida son diferentes que las de ellos, pero nos hemos puesto un objetivo común, creemos que es. Bueno, esto es. Bueno, si quieren,
alguna pregunta, sobre todo Augusto, que viene de allá, viene de Ezeiza. No, mucho. Hoy, de Devoto hoy. Yo quería preguntar quiénes acceden a las carreras o a los talleres. Gente diversa. A las carreras, gente que tiene, te puedes imaginar, igual que en cualquier otra circunstancia, la escuela media terminada o en tránsito de terminarla. En los penales saben ustedes que hay primarias y medias, hay un CENS y hay una primaria de adultos, y muchos chicos terminan la secundaria, por ejemplo, o la hacen completa en el penal. Entonces, con ese requisito pueden hacer el CBC, por ejemplo. Después del CBC toman nuestra materia, por ejemplo. Ahora, los talleres son más flexibles. Hoy uno de los muchachos me dijo que estaba haciendo la primaria. Ajá. Un señor grande que se expresa pero perfectamente, que vos ni te imaginás que no tiene la primaria terminada. Claro, porque en este cuatrimestre Augusto no está dando gramática, sino un taller de estos complementarios. Y gramática sí la empezaste en Ezeiza. En Ezeiza, sí, claro. Que es los lunes, claro. No, los lunes a la mañana. Sí. Por eso es los lunes, Sí, ahí sí. yo me confundí con el horario. Miércoles es de Devoto. Pero bueno, en Ezeiza es lo mismo, ¿no? Bueno, igual en Ezeiza no tenemos alumnos, no sé qué tenemos algo raro. Tenemos alumnas. Claro, pero técnicamente una sola es alumna, el resto están como les guardemos la nota. Y en relación al glosario que están armando, Eso es Devoto. eso es Devoto. Por ahora es Devoto. Ahí Pero ahora y por después, porque las chicas No van a. ¿Cómo la experiencia con la reflexión de la búsqueda de esta palabra pertenece a estrictamente este ambiente y no, ya ahí está bien marcada esa diferenciación? sí, porque ¿Esta palabra es nuestra? sí, porque lo hablamos en clase, bueno, un poco como dice Mabel dijo Mabel en la presentación, ¿no? El análisis es un análisis que trata de ser combinado, ¿no? Yo les hacía hacer el ejercicio de, bueno, escríbanlo, pero después hacíamos una puesta en común para ver el tema de, bueno, cómo analizar las formas. Entonces, en general, podían advertir, esto lo usamos aquí, esto lo usamos allá, te decían en una parte, ¿no? Bueno, sí, en Marcos Paz también. Es decir, podían tener una visión un poco más amplia que la que le dan las cuatro paredes. Eso me parecía un logro bastante importante, inclusive en más de una oportunidad, o por lo menos con alguna expresión que nos quedaba, que a ellos les llamaba la atención, agua, ¿no? Manifestaban que lo veían como un perónimo, ¿no? El hecho de decir agua cuando venía la policía, ¿no? Como una voz de alerta, ¿no? Y dentro de la observación salió que, dentro de la reflexión sobre ese término, salió que seguramente más que un peronismo es algo que se usa en Latinoamérica, porque también estaba en el Chavo, no me acuerdo cuál, el Aguas, Sí. usaba el Chapulín, uno de ellos, que yo no lo tenía registrado porque básicamente lo había visto el Chapulín cuando era chico, pero que algunos de los muchachos sí lo tenían como visto y pudo hacer la reflexión. Entonces, esta cuestión de ejercitarlos mentalmente, ¿no? En la reflexión lingüística, me parece que lo llevaba a poder ver si era propio de un lugar, si tenía alguna relación con alguna variante, bueno, ya digo, más latinoamericana. Piensen que las cárceles hoy están llenas de extranjeros, muchos de ellos peruanos, pero también muchos colombianos, ecuatorianos. Digamos, hoy tengo más extranjeros en el curso que argentinos, por ejemplo, ¿no? Para analizar también. Bueno, claro, pero eso ya viene de otras circunstancias, ¿no? Sí. Más la dinámica del delito, Claro. cómo los hace llegar ahí, por qué vías llegan, ¿no? Claro. Si llegan por la vía normalmente de tráfico o algo parecido a tráfico, o si llegan
investigación por la vía de básicamente lo de acá tiene que ver con un episodio de sangre, ¿no? O robo asociado a algún delito de sangre, o algún delito de sangre en ocasión de comisión de robo, ¿no? O sea, hay como una asociación pero bueno, eso ya digo, es dinámica del delito, no sé si tiene que ver tanto con lo nuestro, pero la verdad que nos servimos de eso, porque es genial todas las posibilidades interpretativas y analíticas que tenemos en la comunidad carcelaria. Creemos que, bueno, más allá de que por ahí proveer un diccionario actualizado o un pequeño glosario de términos carcelarios como trabajo es interesante, también pensamos fundamentalmente en esto, ¿no? En ofrecer herramientas de análisis intelectual genuina a gente que, bueno, según Bernstein o esos planteos, estaría condenada a vivir lejos de la actividad